Realmente es una tristeza que uno de los países que más me gustan, como seguramente a muchos de ustedes, por las maravillas que ofrecen y la gente tan linda que hay en este país, se haya visto entristecida, ensombrecida por la política de una persona que parecería que está totalmente doblado ante la delincuencia. Para hablar sobre esto tenemos con nosotros a César Cansino, periodista de CCK News. Muchísimas gracias por estar con nosotros, mi querido César. Un placer, Marian, ¿cómo estás? Un abrazo para todos, buenas noches. Y Guillermo Alberto Hidalgo, analista en seguridad binacional. También muchísimas gracias, Guillermo, por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenas tardes, un honor estar con ustedes. Vamos a empezar contigo, Guillermo, porque esto parecería tristemente una crónica ya anunciada, tristemente anunciada, y en la que se pone de manifiesto que un país tan maravilloso, que tiene tanto que ofrecer a todos los niveles como México, está viendo ensombrecida por esa política del narco, de querer tomar poco a poco el país y sobre todo la de su presidente, de estar arrodillado ante los delincuentes. Tienes toda la razón, sin embargo no es un tema actual, es un tema que ya tiene muchas décadas, pero desgraciadamente esta administración actual pareciera que quiere echarle la culpa nada más a eso, al pasado y no a su responsabilidad. A fin de cuentas ya tiene más de 4 años en el poder y ya es su responsabilidad, pero eso es una patente de una muy mal articulada política de seguridad donde la ley no impera, donde impera el caerle bien a la gente, al populismo, y al cabo, dura lex, sed lex, o sea, la ley, aunque sea dura, es la ley y se tiene que obedecer. Y también hacer algo muy puntual sobre la gran apertura que hiciste hace un momento. Desgraciadamente no nada más han sido 8 cuerpos, han sido muchos más, y el problema es que esta temporada es una temporada grande también para esos grupos delincuenciales que se dedican al narcomenudeo y a la extorsión, y terminando esta Semana Santa también va a haber más cuerpos, y no lo digo porque mi calva sea una bola de cristal, sino porque va a haber grupos delincuenciales que no van a alcanzar, narcomenudistas que no van a alcanzar su cuota y pues desgraciadamente van a perder la vida. Y pues también, como tú bien comentas, aparte del impulso económico que obviamente se espera, no nada más en Cancún, sino en todo el territorio nacional, pues se va a ver afectado. Fíjate que estaba anotando acá que esto va a ser una política, como yo estaba comentando, que se va a implementar en Semana Santa, que se va a ver además aumentada por 6 helicópteros, 755 patrullas, 377 camionetas, 10 lanchas, 45 cuatrimotos y además por otros casi 1.000 soldados que van a estar en los aeropuertos y otros 4.000 que han sido enviados a custodiar las carreteras del país. La situación es realmente grave para los turistas, mi querido César, en un país que es, como yo decía, un atractivo turístico de primer nivel y que lamentablemente, aunque coincido con Guillermo en que esto es agua pasada, no hay que olvidar que en este periodo de Andrés Manuel López Obrador, al menos que yo recuerde los 25 años que llevo en este país y que hablo sobre México, jamás había visto una ola de violencia como la que se está viviendo en estos momentos. Recrudecida, es una violencia que está ahí, pero que el presidente simplemente no ve. ¿O no Y quiere ver? coincido con Guillermo y contigo. Es lo más fácil siempre es echar la culpa al pasado. México es uno de los 10 países más visitados en el mundo y más en esta temporada. Pero no podemos dejar a un lado lo que viene ocurriendo y bien se dice mes con mes, porque las estadísticas no mienten. Tan solo en marzo estábamos hablando de lo ocurrido en Matamoros, con unos ciudadanos estadounidenses que venían a una cirugía estética y que de pronto desaparecieron, y luego los encontraron a 2 muertos y otros más los encontraron con vida, pero lastimados. Y hoy la violencia se recrudece y ciertamente es ahí el tema del narcomenudeo. Según los últimos datos que estamos revisando, lo ocurrido en Cancún es precisamente personas que están ligadas con esto, pero es ahí donde la población también queda completamente adolecida, donde una población queda a la merced de los grupos de la delincuencia organizada, porque el gobierno está reaccionando a destiempo, Mariana, el gobierno está reaccionando con base a lo que va surgiendo día a día y no por lo que deberían de prever. Y hoy nos damos más que nunca cuenta que este gobierno ha sido débil, que este gobierno ha sido solamente un actor pasivo
de lo que pasa en nuestro país. Y si estamos hablando de los beneficios económicos que deja una temporada como esta, pues pareciera que no le interesara al presidente López Obrador, que es hasta hoy cuando se anuncia pues lo que algunos ya le llaman la militarización en las playas mexicanas, sobre todo en Cancún y Acapulco. Fíjate que aunque sea, como nos decía Guillermo, cosas del pasado, yo como nunca hasta hoy había visto esos titulares en la prensa europea y en la prensa americana aquí en los Estados Unidos, advirtiendo además que los jóvenes y las personas que en Semana Santa suelen acudir en esa temporada a esas playas maravillosas, pues lo hagan con cierta precaución ante el peligro que pueden llegar a correr sus vidas. Ahora, Guillermo, una de las cosas en las que yo creo que han fallado administración tras administración, pero que en esta quizás se ha puesto más de relevancia por el número enorme de casos que se han producido, es la corrupción y la impunidad que existen en las instituciones mexicanas, el favor debido y el favor cumplido. Yo creo que mientras que no haya una limpia desde la Fiscalía hasta todos los poderes que rodean al gobierno mexicano, va a ser muy difícil que se le pueda poner el cascabel al gato. Tienes toda la razón. Aquí el problema es institucional y estructural. A veces se le echa nada más la culpa a los policías y a las personas que están abajo de la pirámide, pero esto ya es estructural y sería un chiste el no aceptarlo así. Ahora también, que lo que tiene que ver con la impunidad, según el Índice Global de Impunidad, la propia OCDE, México sigue en los primeros lugares de impunidad, y esto se debe a que ni en el pasado ni actualmente se ha hecho una política correcta, ni criminológicamente hablando, ni policiológicamente hablando. Una política correcta hecha con la cabeza tiene tres fases: una de prevención, porque hay muchos delitos, como bien comentaba César, que se pueden prevenir; una de contención del problema, que el problema no se haga más grande; y una de ataque al problema, que no necesariamente tiene que ver con uso de la fuerza, sino tiene que ver con la correcta judicialización de los casos. Y pues tú recordarás que apenas hace unos años tuvimos un cambio de justicia penal en México. La capacitación todavía falta, no nada más para la policía, no nada más para los militares de línea, sino también para los jueces y ministerios públicos, porque es una pena que a la persona que fue víctima de un delito le digan: ¿sabes qué? Perdón, es que pues estamos mal capacitados y lo tuvimos que dejar ir porque pues no pudimos encuadrar el delito. O que en muchos casos, como también se ha producido, se fabrique el delito y se busque al culpable o se le incorpore al culpable. Muy recientemente estábamos viendo como incluso el fiscal general había mandado a prisión a una mujer que resultó ser inocente y que la propia Corte Suprema de Justicia, después de años de lucha, la madre de Castillo, pues la tuvieron que dejar en libertad. Y hemos visto otros casos donde la propia Fiscalía manda a sembrar pruebas, la policía llega a las 3 de la mañana, siembran una pistola, siembran cualquier cosa y salen ante una cámara de televisión con las pruebas sembradas. Eso obviamente dista mucho de lo que debe ser un sistema de justicia y sobre todo manda un mensaje muy delicado a la gente que año tras año tiene que abandonar México para buscar un futuro mejor, no solamente económico, sino también de seguridad.